El avión a Chicago aún no había encendido sus motores, pero para Nicolás, el viaje ya se sentía terminado. Estaba sumergido en un silencio denso, una quietud que contrastaba brutalmente con el torbellino de emociones que le agitaba el pecho. Afuera, por la pequeña ventanilla ovalada, las luces del aeropuerto internacional de Ezeiza titilaban con una indiferencia mecánica, marcando el final de un sueño del que no quería despertar. Cada destello parecía clavar una aguja en su corazón, recordándole que el mundo al que regresaba carecía de la calidez, de la vida desbordante que había descubierto en los últimos 10 días. El aire acondicionado del avión le pareció gélido, artificial, un presagio del vacío que lo esperaba. A su lado, Mateo se quitó los auriculares, notando la rigidez en la postura de su amigo. Le lanzó una mirada de reojo, cargada de una comprensión silenciosa. Del otro lado, en el asiento del pasillo, Sofía suspiró, un sonido casi inaudible que, sin embargo, pesaba como una tonelada en la cabina presurizada. Los tres, inseparables desde sus días en una universidad de la costa este, habían cumplido 28 años entre proyectos laborales, rutinas predecibles y una creciente sensación de que algo fundamental le faltaba. Este viaje a Argentina había nacido en una noche de cervezas, entre risas y una exclamación impulsiva: «Che, tenemos que ir a Buenos Aires alguna vez». Lo que había sido planeado como una simple escapada de 10 días se había transformado, sin que se dieran cuenta, en una experiencia que les había reconfigurado el alma. Ahora, en sus rostros no se reflejaba la satisfacción de unas vacaciones bien aprovechadas, sino una melancolía profunda, una sensación de pérdida que ninguno de los tres se atrevía a nombrar. Fue Nicolás quien finalmente rompió el pacto de silencio, su voz apenas un murmullo dirigido a la ventanilla. ¡Qué error haber venido a Argentina! Mateo frunció el ceño, sorprendido. Levantó la cabeza y lo miró fijamente. ¿Te arrepentís? ¿No la pasaste bien? Nicolás negó lentamente, sin apartar la vista de las luces de la pista. No, no es eso, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Fue demasiado bueno. Demasiado real. Afuera, las luces de guía del asfalto comenzaron a desfilar, una procesión ordenada que los conducía hacia el despegue. La iluminación de la pista, suave y difusa, parecía acariciar por última vez sus recuerdos argentinos, recuerdos de calles empedradas, de abrazos de tango, de un sol que calentaba distinto. Mateo no supo qué responder, simplemente bajó la mirada, derrotado. Sofía, observando sus propias manos entrelazadas sobre el regazo, asintió levemente. Fue como un sueño, ¿viste? Y sí que lo fue. 10 días que se sintieron como una vida entera. A pesar de la barrera del idioma, que al principio les pareció un muro infranqueable, descubrieron una ternura universal, una conexión que trascendía las palabras. «Hey, ¿qué necesitas, maestro?», de un kiosquero en San Telmo, la paciencia infinita de una señora mayor indicándoles cómo tomar el colectivo correcto, la arquitectura señorial de la Avenida de Mayo, con sus cúpulas y fachadas que susurraban historias de un esplendor pasado. La pasión desbordada en un bar de la Boca durante un partido de fútbol. Esos fragmentos de una cotidianidad vibrante desfilaban ahora por sus mentes como el montaje final de una película cuya última escena se proyectaba a través de la ventanilla del avión. Pero a medida que esos momentos se convertían irremediablemente en pasado, lo que inundaba sus corazones no era la alegría del recuerdo. No era un regreso a casa, sino una caída. Una caída brutal a la realidad desde un universo paralelo donde la vida se sentía más auténtica. En el instante en que Nicolás imaginó la asepsia de su oficina, el silencio indiferente del metro de Chicago, el sabor insípido del café de máquina, una lágrima traicionera asomó en el borde de su ojo. Levantó la vista bruscamente, intentando disimularla, luchando por contener una emoción que no comprendía del todo. Pero esa lágrima, solitaria y elocuente, era el primer síntoma de un fenómeno que los estaba consumiendo por dentro, un mal del que aún no conocían el nombre, la nostalgia incurable por Argentina. 10 días atrás, al bajar del avión en Ezeiza, una sensación extraña, más allá de la simple excitación de estar en un país nuevo, se había apoderado de ellos. No era la pulcritud obsesiva lo que los había sorprendido, sino un caos cálido y humano.
El aire, denso y húmedo, olía diferente, a una mezcla de flores nocturnas y combustible. El conductor del taxi que los llevó a la ciudad no paró de hablar, preguntándoles sobre sus vidas, contándoles con orgullo la historia de su barrio y recomendándoles la mejor parrilla de la zona. Acá la gente vive en la calle, pibes. Se charla, se discute, se ama. No se queden encerrados, les había dicho con una sonrisa cómplice. Su primer alojamiento fue un departamento antiguo en un petit hotel de Palermo Soho, con techos altísimos, pisos de madera que crujían a cada paso y un balcón de hierro forjado que daba a un patio interior repleto de malbones. La dueña, una mujer llamada Elena, los recibió con 3 besos en la mejilla y una bandeja con medialunas recién hechas. Para que empiecen a sentirse como en casa, les dijo, y su sonrisa genuina hizo que Sofía sintiera un alivio inmediato, como si hubiera llegado a un lugar seguro. Es como estar en la casa de una tía, susurró, y sus amigos sintieron exactamente lo mismo. Los días que siguieron fueron un descubrimiento constante. Se perdieron en el laberinto de tumbas del cementerio de la Recoleta, maravillados por la belleza decadente de sus mausoleos. Vivieron la experiencia casi religiosa de un café con leche con medialunas en un café notable de la avenida Corrientes, observando a los habitués, leer el diario en papel y discutir de política durante horas. Y por la noche, en una milonga escondida en Boedo, se quedaron sin aliento al ver la conexión íntima y apasionada de las parejas que bailaban tango, un lenguaje corporal que hablaba de amor, de pérdida y de anhelo. Aunque sus conocimientos de español eran rudimentarios, sentían que se comunicaban en un nivel más profundo. Se encontraron a sí mismos relajándose, sonriendo más a menudo, no con la sonrisa forzada del turista, sino con una alegría genuina que les nacía de adentro. Lo que más les impactó fue la feria de San Telmo un domingo. Nicolás observó en silencio a la multitud que serpenteaba por la calle Defensa, cientos de personas caminando entre puestos de antigüedades, artistas callejeros y músicos. Nadie se empujaba, nadie gritaba. Había un ritmo, una coreografía no ensayada de respeto mutuo en medio del bullicio. La gente se detenía a charlar, a admirar el trabajo de un artesano, a escuchar a un bandoneonista que tocaba con los ojos cerrados. Esto es como un milagro moderno, murmuró Sofía en ese momento, tanta gente junta, y tanta paz. Para ellos, Argentina no era solo un destino turístico, un lugar para experimentar una cultura exótica. Se estaba convirtiendo, sin que lo buscaran, en el reflejo de una vida que anhelaban sin saberlo. Una vida con más pausas, con más contacto humano, con más pasión y menos prisa. Por eso, cada pequeño detalle se les grababa a fuego en la memoria. El momento en que compartieron un choripán en un puesto callejero cerca de la costanera, riendo a carcajadas con la boca llena. La tarde que pasaron en un parque, aprendiendo a tomar mate con un grupo de estudiantes que los invitaron a su ronda sin dudarlo. La sonrisa amable de una vendedora de flores en el mercado de San Telmo. Incluso el «hasta luego, que sigas bien», de un empleado de supermercado, dicho con una calidez que nunca habían experimentado en su país, les dejaba una sensación de bienestar en el pecho. Sin darse cuenta, Mateo, el bromista del grupo, empezó a hablar menos. Pasaba más tiempo observando, con una expresión pensativa, el fluir de la vida en las calles de Buenos Aires. Sofía, una mañana en el balcón del departamento, respiró hondo el aire fresco y húmedo. Creo que esto es lo que llaman calidad de vida, susurró para sí misma. Nicolás, por su parte, sacó cientos de fotos con su celular, como si quisiera embotellar cada instante. Pero en el fondo de su corazón, sabía que había algo intangible, una atmósfera, un espíritu, que ninguna fotografía podría capturar. Este país tenía un alma generosa. No hacía falta pedir las cosas, la gente ofrecía su ayuda, su tiempo, su conversación, de manera natural. Era una paz interior, una sensación de pertenencia, que los tres sintieron de una forma abrumadora. En ese momento, no podían ni imaginar que esa misma paz se convertiría en la causa de su tormento al regresar. A medida que el final del viaje se acercaba, las sonrisas comenzaron a desvanecerse lentamente de sus rostros. No era cansancio ni tristeza, sino una melancolía tangible,
como la víspera de que un hechizo estuviera a punto de romperse. Intentaban grabar cada paisaje en su memoria, mirar cada rostro con más atención, escuchar cada sonido como si fuera el último. Para sus últimas 3 noches, viajaron a Mendoza, a una pequeña cabaña de adobe al pie de la cordillera, rodeada de viñedos. Al caminar por el sendero de tierra y cruzar un portón de madera rústica, se encontraron en un oasis de silencio, donde los únicos sonidos eran el susurro del viento entre los álamos y el canto lejano de algún pájaro. No había televisión, ni wifi potente. La luz proveniente de lámparas de luz cálida envolvía la estancia en una atmósfera acogedora, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa noche, se sentaron en el porche, alrededor de una mesa de madera, con una copa de Malbec en la mano. El aroma de la uva madura y la tierra seca llenaba el aire. Normalmente, no pararían de hablar, de reír, de compartir anécdotas del día. Pero esa noche, las palabras no salían. En medio de ese silencio cómplice, Sofía habló, su voz suave como una caricia. Che, qué lindo sería poder quedarse a vivir así, ¿no? Esperaba que alguien respondiera con una broma, que Mateo dijera alguna tontería para aligerar el ambiente. Pero tanto Nicolás como Mateo se quedaron en silencio, meditando sus palabras. No era solo ella la que se sentía así. No era la típica tristeza de fin de viaje. Era algo más profundo, un anhelo visceral de no abandonar ese lugar, esa paz, esa forma de estar en el mundo. La idea de que esos días de naturalidad y calma estaban a punto de desaparecer se estaba convirtiendo en un dolor sordo en lo más profundo de sus almas. Nicolás sacó su celular y abrió Google Maps. Recorrió uno por uno los pines que había guardado, la parrilla de Mataderos, el café de la Avenida de Mayo, la bodega familiar en Luján de Cuyo donde habían hecho el mejor asado de sus vidas, el mirador del Cerro de la Gloria, la librería de Viejo en la calle Corrientes. Cada lugar traía consigo las conversaciones, las risas, las caras de la gente que habían conocido. Si pudiera tener un poco más de tiempo acá, susurró sin darse cuenta. Mateo apoyó los codos en la mesa y cerró los ojos, sin decir nada, solo soltando un largo suspiro. Sofía miraba el contorno de los Andes recortándose contra un cielo estrellado como nunca antes había visto. Unas pequeñas campanitas de viento colgadas de la viga del porche tintinearon suavemente. Poco después, se fueron a dormir. Fue una noche silenciosa, como si cada uno estuviera despidiéndose por dentro. Normalmente, se hubieran dicho, ya vamos a volver, pero ni siquiera esa frase se atrevieron a pronunciar. Temían que, si lo decían en voz alta, el hechizo se rompería para siempre. Nicolás, acostado en la cama, miraba las vigas de madera del techo y pensaba que lo que había descubierto en ese viaje no eran paisajes o edificios, sino una forma de vida. La actitud de vivir cada día con esmero, sin estridencias, sin competir, simplemente siendo y estando, estaba viva en ese país. Antes de quedarse dormido, pensó en silencio, ojalá mañana, al despertar, todavía estuviera en Argentina. Ese deseo, sin duda, estaba grabado a fuego en el corazón de los tres. La sala de embarque del aeropuerto de Ezeiza estaba impregnada de esa atmósfera peculiar que mezcla la excitación contenida con la melancolía. Mientras la luz de la tarde se filtraba por los inmensos ventanales, Nicolás, Mateo y Sofía estaban sentados en un banco frente a su puerta de embarque. Aunque sostenían sus celulares, sus pulgares apenas se movían. El tiempo transcurría de una manera extraña, flotante. El brillo de las tiendas del free shop y el murmullo animado de otros viajeros les parecían lejanos, como si pertenecieran a otro mundo. Las imágenes del viaje todavía estaban frescas en sus mentes, pero al tomar conciencia de que ya no eran su realidad, una opresión indescriptible se apoderó de ellos. Cuando sonó el anuncio para abordar, Sofía levantó la vista de golpe, mirando el largo pasillo que se extendía más allá de la puerta. Susurró, como si se le escapara el aire, «No me quiero volver». Nicolás y Mateo sintieron exactamente lo mismo. Nadie discutió, nadie se rió. Caminaron hacia el avión como autómatas, buscando sus asientos en un estado de ensueño. Nicolás se sentó junto a la ventanilla, Mateo en el medio y Sofía en el pasillo.
Apenas se acomodó, Nicolás soltó un suspiro profundo, casi un sollozo ahogado. Luego, subió la persiana y miró hacia afuera, tratando de absorberlo todo por última vez. La pista se extendía ante él, y a lo lejos, un operario hacía señas con las manos. Más allá, la mancha urbana de Buenos Aires, la ciudad que habían caminado hasta el agotamiento solo unas horas antes, descansaba bajo un cielo que empezaba a oscurecer. Señores pasajeros, el avión está por despegar. Por favor, abróchense los cinturones. En cuanto la voz del sobrecargo resonó en la cabina, los ojos de Nicolás se llenaron de lágrimas. Intentó contenerlas, pero el dique de sus emociones comenzó a ceder. Sofía, con un gesto delicado, le ofreció un pañuelo, pero negó con la cabeza en silencio. No quería que lo vieran, pero ya era imposible reprimirlo. El avión comenzó a moverse, enfilando hacia la pista principal. El rugido de los motores se intensificó. En el instante en que la aeronave se elevó suavemente, venciendo la gravedad, Nicolás sintió un pequeño estremecimiento. Argentina se alejaba, y sentía como si le estuvieran arrancando una parte del corazón. Mateo, con los brazos cruzados, mantenía los ojos cerrados, en un silencio sepulcral. Sofía abrazaba con fuerza la guía de viaje que llevaba en su regazo. Ninguno de los tres dijo una palabra, dejándose llevar por la vibración del avión y por la desolación que se expandía lentamente en sus pechos. A sus mentes acudían imágenes inconexas, la callecita empedrada de un pueblo de Mendoza donde se rieron hasta que les dolió el estómago, la voz amable del dueño de la bodega que les enseñó los secretos del asado. Los estantes perfectamente desordenados pero llenos de tesoros de una librería de viejo, y el recuerdo de una ciudad donde nunca, ni una sola vez, habían escuchado a alguien tocar la bocina con rabia. Todo eso estaba a punto de convertirse en un recuerdo inalcanzable. ¡Qué error haber venido a Argentina!, murmuró Nicolás para sus adentros, esta vez con total convicción. Pero no era arrepentimiento. Era el dolor de haber conocido una calidez, una forma de vida más humana, y la amargura de tener que enfrentarse a una realidad que ahora se sentía distinta, más fría y distante. El final del viaje no les dejaba recuerdos felices, sino una silenciosa desesperación. En el momento en que aterrizaron en el aeropuerto O'Hare de Chicago, Nicolás entrecerró los ojos, casi por instinto. El aire se sentía áspero, pesado. Era una opresión completamente diferente a la calidez que había respirado en Argentina. Una fina capa de polvo cubría las estructuras del techo del aeropuerto. Los carteles de señalización parecían caóticos, agresivos. La gente hablaba a los gritos, con prisa. En la parada de taxis, los conductores vociferaban para atraer clientes y las bocinas sonaban sin piedad. En medio de ese caos, Sofía se detuvo de repente. «¿Siempre fue tan ruidoso todo?», susurró. Su voz, casi ahogada por el estruendo, fue como un puñal para los tres. Mateo se encogió de hombros y murmuró, «Y esto es lo normal, supongo». Había un matiz de tristeza en sus palabras, como si se estuviera resignando. La multitud que no respetaba las filas, la gente que chocaba con ellos sin pedir disculpas, la cajera de la cafetería con una expresión agria. La vida cotidiana que habían extrañado por momentos ahora se sentía extraña, hostil. Quizás este es el castigo por haber conocido algo mejor, pensó Nicolás mientras arrastraba su valija. De camino a la estación de tren, un vaso de café de cartón rodaba por los escalones, empujado por el viento. Nadie le prestaba atención. En Argentina, alguien, y no necesariamente un empleado de limpieza, quizás un estudiante o una señora, lo hubiera levantado y tirado a la basura. En el metro, varios hombres hablaban por teléfono a los gritos, un grupo de adolescentes escuchaba música a todo volumen desde un parlante portátil, un hombre de mediana edad suspiraba y se quejaba en voz alta. Mateo, con el ceño fruncido, cerró los ojos y se quejó, «¡Qué quilombo, por favor!». Sofía se abrazó a sí misma y bajó la mirada. Y Nicolás repitió las palabras que había murmurado en el avión, «Qué error haber venido a Argentina». Esta vez, ni Sofía ni Mateo respondieron. No podían encontrar un argumento para refutarlo, porque esa era su verdad más cruda.
Claro que había sido increíble, la mejor experiencia de sus vidas. Pero precisamente por haberlo conocido, ahora eran dolorosamente conscientes de lo desordenada y desalmada que era su propia rutina. Los cruces peatonales donde la gente esperaba pacientemente, el subte de Buenos Aires donde la gente cedía el asiento, el servicio al cliente amable en cualquier negocio, las callecitas sin un solo papel en el suelo. La ausencia de todas esas pequeñas cosas ahora, aquí, les causaba un dolor insoportable. Decir que extrañaban Argentina no era suficiente. Era una sensación parecida a haber perdido algo esencial, no a haber ganado un recuerdo. O quizás, como se darían cuenta más tarde, era la carga de haberse dado cuenta. Nicolás llegó a su departamento. No se quitó los zapatos por costumbre, pero al pisar el suelo sintió una extrañeza. Era su casa, pero se sentía incómodo. El sonido de la televisión, el zumbido de la heladera, el ladrido del perro del vecino, todo le parecía estridente. En Mendoza, por la noche, solo se oían los grillos y el viento. Los tres habían regresado a la realidad llamada hogar, pero lo que antes era normal ya no existía. Sus ojos habían cambiado, y esa sensación de pérdida era la verdadera naturaleza del fenómeno que los afligía. Pasaron los días, pero el vacío que se había instalado en el corazón de los tres amigos no se disipaba. Al contrario, con cada hora que pasaba, el recuerdo de aquella calma apasionada se hacía más nítido, y el caos de su realidad se sentía más opresivo. Nicolás, sentado en el sofá de su casa, sostenía el control remoto de la televisión, pero su mirada estaba perdida. El contenido de los programas no lograba captar su atención. Suspiró ante el estruendo de un anuncio publicitario y finalmente apagó el aparato. En el silencio de su sala, la imagen que acudió a su mente fue la de una mañana en la cabaña de Mendoza. La luz dorada que entraba por la ventana al correr las cortinas, el sonido de los pájaros, el aroma a café recién hecho y a tierra mojada. ¿Por qué esto no puede ser mi vida cotidiana?, se preguntó, sin encontrar respuesta. A Sofía, una amiga con la que no se veía desde antes del viaje, le dijo: «Te noto un poco apagada». Fue la primera vez que ella se dio cuenta de que su rostro reflejaba su estado de ánimo. No supo explicarle el motivo, solo atinó a decir: «Siento como si una parte de mí no hubiera vuelto todavía». Mateo, por su parte, se sentía cada vez más irritado por los ruidos en el metro durante su viaje al trabajo. Las carcajadas estridentes de un grupo de jóvenes, el ritmo grave que se escapaba de unos auriculares, el golpeteo rítmico del zapato de un pasajero contra el suelo. En el subte de Buenos Aires, recordaba, nunca había experimentado algo así. Ahora entendía que ese relativo silencio no era tensión, sino una serenidad que nacía del respeto mutuo. Era la suma de pequeñas consideraciones lo que construía esa sociedad. Y lo más importante, lo que los tres sentían con una claridad dolorosa, era que la vida cotidiana en su propio país se sentía áspera, sin pulir. En Argentina, los horarios de los colectivos eran una sugerencia, pero la gente esperaba con paciencia. En las calles podía haber baches, pero nadie tiraba basura al suelo. Hacer una fila era la norma. El servicio al cliente en cualquier kiosco era siempre amable y terminaba con una sonrisa. Pero ahora, lo que veían a su alrededor era una indiferencia generalizada. Nadie se inmutaba si el tren se retrasaba, a nadie le importaba si alguien se colaba en una fila, incluso el saludo de un cajero era un gruñido mecánico. Y sentían una extraña vergüenza por su yo del pasado, que nunca se había sentido molesto por esas cosas. No es que yo haya cambiado, pensó Nicolás, es que el mundo siempre fue así, y yo recién ahora me doy cuenta. Finalmente, comenzaron a entender que esta sensación de pérdida no era un simple bajón post-vacacional, sino un fenómeno específico, una especie de mal de Argentina. Una noche, Sofía subió una foto a su Instagram, una imagen de un atardecer sobre los viñedos de Mendoza, con una breve leyenda: «Creo que cuando estuve allá, viví de una manera más consciente». Sus palabras generaron un eco inesperado. Cientos de personas de todo el mundo, que habían visitado Argentina, comentaron que se sentían exactamente igual. Saber que no estaban solos les dio un pequeño consuelo.
Esos 10 días no habían sido solo un viaje. Habían sido una experiencia que los había marcado profundamente. Y comenzaron a preguntarse, ¿esto es todo lo que hay? No era una desesperanza hacia su propio país, sino una pequeña resolución, la de intentar traer un poco de esa vida que habían descubierto en Argentina a su propia existencia. Una noche, exactamente una semana después de su regreso, Nicolás volvió a escuchar la palabra Argentina. Incapaz de dormir, navegaba por YouTube cuando se topó con un vídeo cuya miniatura decía, la verdad sobre el mal de Argentina. El creador del canal, un yanqui suelto en Baires, era un estadounidense que se había mudado a Buenos Aires. Hizo clic, medio por curiosidad, pero en cuanto el vídeo comenzó, quedó completamente absorto. Las palabras que escuchaba parecían articular perfectamente lo que él sentía. «Ey, mal de Argentina», decía el YouTube. No es solo extrañar un lugar. Es el síntoma de alguien que ha vuelto a sentir lo que esperaba de una sociedad. No es que el recuerdo de tus vacaciones te haga odiar tu realidad. Es que lo que viviste como normal en Argentina es en realidad un ideal de convivencia que anhelabas tener en todo el mundo. Esa frase golpeó a Nicolás como una descarga eléctrica. El YouTube continuó, explicando que la sociedad occidental moderna gira en torno al individuo, mientras que la sociedad argentina, con todos sus defectos, se construye sobre una base de conexión con el otro. Por eso hay menos apuro. Por eso es más cálida. El hombre relató su propia primera experiencia en el país, la charla fácil con desconocidos, las calles que invitaban a caminar sin rumbo, el respeto natural por el espacio y el tiempo del otro. Esa sociedad me pareció de otro planeta, confesó. Vine por 2 semanas. En cuanto volví a mi país, sentí que mi vida estaba desafinada. 3 meses después, decidí mudarme. Esa confesión le cortó la respiración a Nicolás. Somos nosotros, pensó. Sintió que una estadía tan corta como turista podía, de hecho, cambiarle la vida a una persona. La sección de comentarios estaba llena de experiencias similares de todo el mundo, Australia, Canadá, Alemania, Brasil. Personas de diferentes países e idiomas relataban el mismo vacío al regresar a casa. Sofía también vio el vídeo, Nicolás se lo había enviado al grupo de chat. La respuesta de Mateo fue breve, somos nosotros, tal cual. Los 3 no necesitaron decir más. En la mente de cada uno, el mismo sentimiento se expandía, no era solo cosa de ellos. Y eso era un consuelo, pero también una esperanza. Si era así, entonces la opción de volver a Argentina quizás no era solo un sueño, sino un objetivo real. Nicolás apretó su celular, sintiendo una pequeña llama encenderse en lo más profundo de su pecho. La idea, no solo de volver, sino de vivir allí, comenzó a germinar silenciosamente. Pasaron las semanas, las estaciones cambiaron, y la ciudad recuperó su ritmo habitual. Pero en las vidas de los 3 amigos, hubo cambios notorios. Mateo renunció a su trabajo. La razón que dio en su carta de renuncia fue que temía que, si seguía así, perdería de vista lo que era realmente importante en la vida. Empezó a buscar un nuevo empleo mientras se inscribía en clases de español. Aunque luchaba con el subjuntivo, en su rostro había una seriedad y un entusiasmo que no se le habían visto en años. Sofía creó una cuenta de Instagram llamada Momentos Argentinos. Publicaba, una por una, las fotos que había tomado en el viaje, acompañadas de sus reflexiones. El aire de la mañana en este viñedo es algo que no olvidaré en mi vida. ¿Por qué la gente en Argentina, incluso en medio del caos, es tan amable? Sus seguidores comentaban, compartiendo sentimientos similares. Algunos mensajes decían, quiero ir a ese lugar. Leer tus palabras me hizo llorar. Y Nicolás pasaba sus noches en un café, con su laptop. Su historial de búsqueda estaba lleno de frases como trabajar en Argentina, tipos de visa de residencia, trabajo remoto en Buenos Aires. Su barra de favoritos se llenaba de sitios de agencias de turismo, foros de expatriados y portales de empleo argentinos. Los 3, sin haber hecho un pacto explícito, simplemente no podían ignorar esa extraña inquietud que había brotado en sus corazones,
y estaban tratando de enfrentarla de la manera más honesta posible. En la pared de la sala de Nicolás, todavía colgaba la foto que se tomaron en la cabaña de Mendoza. Los rostros de los tres, en la imagen, se veían serenos, naturales, extrañamente auténticos. Debajo de la foto, una pequeña nota que Sofía había escrito justo al volver: volveremos. Y ese volver no significaba ir de vacaciones. Era un sentimiento más parecido a regresar al lugar donde pertenecían sus verdaderas identidades. No porque Argentina fuera un país perfecto, sino porque, mientras estuvieron allí, sintieron que estaban viviendo de verdad. Una tarde, Mateo se detuvo en medio de la calle. Una hoja solitaria de un árbol de ginkgo cayó a la vereda, girando lentamente. En ese instante, recordó las flores de jacarandá que había visto caer mientras tomaba un café en un banco de una plaza en Buenos Aires. Todavía podía recordar la paz de ese momento. Sofía, en uno de sus posts, escribió: solo por tener un lugar al que quieres volver, una persona puede sentirse un poco más fuerte. Y Nicolás comenzó a armar un currículum en español, preparándose para un futuro viaje. Aunque su español aún era torpe, lo hacía con dedicación, porque tener un objetivo le daba sentido a su rutina. En el corazón de los tres, Argentina ya no era un simple recuerdo del pasado. Se había convertido en una brújula que apuntaba hacia el futuro, guiando sus vidas. Ahora, Nicolás podía explicar con claridad el significado de las lágrimas que había derramado junto a la ventanilla del avión. No estaba volviendo a casa, se dijo. En ese instante, estaba cayendo a la realidad. Los días pasados en Argentina no fueron solo una experiencia de viaje. Los tres habían visto que es posible vivir de una manera más segura y reconfortante, en una atmósfera de calidez, de pasión, de calma y de respeto, donde un país entero parece proteger la existencia del otro. Por eso, la sensación de pérdida al desaparecer todo aquello fue tan profunda, tan dolorosa. A partir de ahí, los tres comenzaron a avanzar en sus propios caminos. Mateo seguía estudiando para un examen de nivel de español. Sofía comenzó a escribir una serie de artículos cortos sobre la cultura argentina para un medio digital. Y Nicolás empezó a tener entrevistas de trabajo online, con la posibilidad de conseguir un empleo en una pequeña empresa de tecnología en Buenos Aires en un futuro cercano. Lo que los impulsaba era la voz real de personas de todo el mundo que, en la sección de comentarios de vídeos y posts, decían que sus vidas ya no se sentían igual después de volver de Argentina. En cuanto regresé a mi país, me di cuenta del valor que tiene una sociedad amable. Solo el hecho de que el colectivero te salude me hacía sentir que la vida iba por el camino correcto. Quería decir, qué rico, en un restaurante y nadie me entendía. Pero esos comentarios no eran solo anhelos o quejas. Eran la constatación silenciosa y brillante de un deseo de que la sociedad fuera un poco mejor. Argentina no es un país perfecto. Tiene innumerables desafíos. Pero es innegable que muchos extranjeros sienten que allí hay algo especial, una cultura donde todos se cuidan un poco los unos a los otros. Y eso es lo que le da forma a todo el país. La gente queda impresionada por eso. La calma apasionada de la ciudad, la amabilidad en el saludo, los estantes de un supermercado que, aunque caóticos, siempre tienen a alguien dispuesto a ayudarte, un colectivo que puede tardar, pero que te espera si te ve corriendo. Esas pequeñas cosas parecen decir, te estoy viendo. La gente encuentra una sensación de seguridad y pertenencia allí. Por eso, la ola de empatía se extiende por todo el mundo. Los extranjeros que visitan Argentina y lloran en silencio en el avión de regreso. Lamento haber venido a Argentina. Esa es la confesión de aquellos cuyos corazones han sido tocados de verdad. Y no pueden evitar preguntarse, si te vas de Argentina, ¿qué es lo que más vas a extrañar? ¿Será el silencio ruidoso de una sobremesa? ¿O el gracias, querido, intercambiado en una esquina? O quizás serán los días en que vos mismo viviste de una manera más auténtica, más humana. Argentina no es solo un destino turístico. Es un lugar que te hace replantearte tu forma de vida. Y es un lugar al que siempre querrás volver. Es un país que se siente como una esperanza silenciosa, una que te guía hacia el futuro.